Es importante entender que la sordera no es solo un diagnóstico médico, es un fenómeno cultural en que se unen inseparablemente pautas, problemáticas sociales, emotivas y lingüísticas. Desde el pasado lunes 21 de febrero, nuestra facultad, a través del Centro Cultural Facultad de Artes, es partícipe de la celebración internacional de las lenguas y culturas ancestrales, evento que irá hasta el 30 de marzo. Saludamos hoy a Lorena Mira, quien es ya invitada de esta casa. Muy buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Buenos días a todos y todas las personas que nos están escuchando. Buenos días, Carolina. Muy bien por estos lados. Lorena, muchísimas gracias por estar en este espacio y cuéntanos cómo llega el Centro Cultural a esta celebración y qué actividades se han hecho y se realizarán. Como Centro Cultural, para nosotros es muy importante conmemorar el Día Mundial de la Lengua Materna y el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Por eso nos unimos con diferentes entidades de la Universidad de Antioquia en la celebración internacional de las lenguas y las culturas ancestrales. Es una celebración de un mes entero donde tenemos más de 40 actividades en diferentes lugares de la universidad, tanto dentro del campus universitario como en las sedes alternas, como en el Centro Cultural Facultad de Artes, donde ya tuvimos una conversación sobre el uso de las lenguas ancestrales en ambientes académicos. También tuvimos una maratón de cortometrajes en lenguas nativas, Minica, lengua de señas colombiana, Embera, entre otros. Y tenemos otro montón de actividades que los invitamos a que las busquen en nuestras redes sociales, @Centro Cultural Facartes. Tanto en Instagram como en Facebook pueden encontrar toda esta programación para que nos acompañen. Muchísimas gracias, Lorena, por esta valiosa información y por supuesto estaremos muy atentos a todas nuestras redes sociales y a la página web artes.udea.edu.co, donde también pueden encontrar toda la información. En esta mañana nos acompañan también Geraldine Giraldo García, persona sorda egresada de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas. Participa en el equipo Sordos en la U, de permanencia universitaria en la Vicerrectoría de Docencia, caracterizando, gestionando y abrazando todos los procesos relacionados con las comunidades sordas señantes que aspiran a ingresar a la Universidad de Antioquia, así como a los sordos oralizados que hacen parte de nuestra alma mater. Es una apasionada por la educación matemática en las comunidades sordas. También nos acompaña en esta mañana Anderson Valle Rúa, estudiante en formación de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, activista en derechos humanos de las comunidades sordas, sus lenguas y sus culturas y asesor experto y profesor de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio que considero muy importante para generar incidencia y hacer esos cambios de paradigmas que hoy tenemos. Me uno a las palabras de Anderson. Gracias por invitarme a este espacio y buenos días para todos. Queremos aclararle a nuestros públicos que nos acompaña una intérprete de lenguas de señas colombiana a lengua español oral. Ella hará la mediación comunicativa en esta sección. Para empezar entonces con esta conversación, queremos saber y que nos cuenten qué es la lengua de señas colombiana y qué es la cultura sorda. Bien, la lengua de señas colombiana, hablo de colombiana porque es la lengua oficial de nuestro país, ya que el Estado colombiano la ha ratificado precisamente como una lengua que ha sido reconocida precisamente en el año 1996 con la Ley 324. Es reconocida como lengua porque es propia de nuestra identidad, de nuestras formas comunicativas de la comunidad sorda y tiene una gramática, una lingüística y una sintaxis propia, así como los distintos idiomas, español, francés y demás. La lengua de señas también es reconocida como uno de ellos. Históricamente, la lengua de señas fue prohibida y hoy podemos decir que la lengua de señas colombiana es reconocida como parte de las comunidades sordas. Allí vale la pena aclarar que en el mundo hay alrededor de más de 300 lenguas de señas. Además de esto, es importante mencionar que las comunidades sordas tenemos distintas experiencias de vida. No todos tenemos las mismas construcciones sociales ni las mismas experiencias de sordera.
Y allí es que a través de esa construcción podemos forjar nuestra identidad y nuestra cultura y decir somos personas sordas, haciendo parte pues de una comunidad diversa. Perfecto, ahora nos pueden contar un poco cómo se entiende el tema de la lengua de señas como una lengua ancestral o nativa y por qué. Bueno, como Anderson les mencionaba antes, la lengua de señas colombiana es una lengua nativa que ya fue reconocida. Digamos que la lengua de señas, si bien fue reconocida hace poco en Colombia, no es algo que sea nuevo. La comunidad sorda tiene una gran historia de lucha a nivel mundial, donde las personas sordas han exigido sus propias formas de comunicación a través de la lengua de señas. Esto quiere decir que las comunidades sordas, así como las comunidades indígenas, afro, tienen un reconocimiento por sus lenguas nativas, nosotros también lo tenemos. Esto es debido a la gran lucha que hemos tenido y a los procesos de construcción social que hemos forjado. Por eso hoy hablamos de nuestra lengua de señas como una lengua ancestral que hoy también define nuestra cultura y también esos puentes culturales entre las personas sordas. Bueno, y digamos que esto también, la raíz de esta lengua surge de las distintas epistemes de las comunidades sordas. No es la primera vez que la lengua de señas se reconoce en un país. Anteriormente ya nuestros ancestros habían luchado por las lenguas de señas y anteriormente teníamos ya una visión distinta, que era la visión médica a través de la discapacidad auditiva, y gracias a esas luchas de nuestros ancestros es que hoy somos reconocidos y dignificados, así como las comunidades indígenas y afro y otras comunidades que han gestado su lucha por el reconocimiento de su lengua. Hoy nosotros vivimos a través de la lengua de señas que forja nuestra cultura y nuestras costumbres. Ya ese modelo médico que les mencionaba ahorita, que habla de discapacidad auditiva, pasa a un segundo plano y hoy nos reconocemos como comunidad sorda. La historia de nuestro país está marcada por violencia constante. La agresividad con aquello que no cumple con los requisitos de lo normal es el pan de cada día. Me gustaría que Anderson, sobre todo como activista de derechos humanos en las comunidades sordas, nos hable sobre cómo se manifiesta la violencia hacia las comunidades sordas. Esta es una pregunta muy interesante porque desde el contexto social y político todavía podemos ver una historia de violencia y de situaciones en contra de las comunidades sordas y algunos pensamientos también discriminativos más relacionados con lo que sucede en la sociedad y en la cultura. Esto genera distintas barreras que impiden a las mismas personas sordas comunicarse. Y históricamente hemos sufrido distintas situaciones de violencia enfocadas pues a los procesos de oralización o a que nos obliguen a comunicarnos de una forma que no es la propia. Históricamente nos han dicho que la forma de comunicarnos debe ser a través del español oral, no a través del uso de la lengua de señas, y esto parte de ese modelo médico de la discapacidad, donde siempre el personal de la salud lo que recomienda es hacer uso del implante coclear, y eso es un nivel de violencia que ignoramos, que históricamente la sociedad ha ignorado. También podemos irnos un poco más atrás y las comunidades sordas han luchado para que la lengua de señas sea oficial y reconocida, y apenas hasta hace poco en Colombia se logra. En el caso de la Universidad de Antioquia, desde la construcción de la universidad de más de 200 años, hemos sido la comunidad sorda obligados a hacer uso del español, y gracias a la lucha, al activismo y a la insistencia es que hemos logrado precisamente que reconozcan la lengua de señas a través del examen de admisión en nuestra lengua. Eso es el primer paso para sanar las violencias de las comunidades sordas. Hoy podemos hablar de que los enfoques de oralización, si bien siguen, aún estamos buscando dignificar nuestros derechos humanos, comprender nuestra forma de comunicarnos. Listo, muchas gracias Anderson. Ahora las comunidades sordas han sufrido múltiples violencias, exclusiones e inequidades. No podemos negar que nuestra sociedad colombiana se ha privilegiado la oralidad y el uso del español, trayendo consigo problemáticas de inclusión que desde ahora podemos cambiar.
Me gustaría saber por qué la lengua de señas puede ser un camino para sanar la violencia. Puede responder Geraldine, y si Anderson quiere como agregar o reforzar la respuesta, es bienvenida. Bueno, siento que eso es una pregunta complicada porque este tema debe quedar muy claro, ya que en el caso de las comunidades sordas, cuando sentimos el reconocimiento de nuestra lengua como primera lengua, empieza a ser la prioridad. Y algunas personas consideran que la lengua de señas no es lo más importante o piensan que la lengua de señas es simple una mímica, una forma de mover las manos y los gestos, o nombran de formas negativas a las personas sordas, pero no comprenden que la lengua de señas también tiene una riqueza lingüística y que es nuestra forma de comunicarnos. Y cuando la sociedad nos reconoce es que allí empezamos a construirnos como personas y podemos empezar a comunicarnos, a socializar, a compartir con el otro y sentir que en definitiva los espacios culturales pueden ser incluyentes. En el caso de la Universidad de Antioquia, la apuesta es empezar a crear a través de la lengua de señas como un idioma que permite pensar, que permite generar ideas a partir de esa lengua. Entonces, desde allí se nos abren los espacios y también se abren esas mentes que han estado cerradas sobre nuestras formas de comunicarnos. Y allí se empieza a comprender todo esto que influye en los procesos comunicativos. Claro, me uno a lo que dice Geraldine y creo que es un tema muy importante porque ya la lengua de señas se ha fortalecido gracias a las comunidades sordas. En el caso de la lengua de señas colombiana, que es la lengua oficial, es lo que permite que las personas sordas puedan comunicarse a través de su lengua. Y ya digamos que no podemos tener un enfoque más de rehabilitación, donde digan que debemos rehabilitarnos, debemos hacer terapia del habla, debemos comunicarnos a través del español oral, escrito. No, la lengua de señas también tiene una estructura que se puede equiparar a las lenguas orales. Y en ese sentido, pues podemos ir transformando e incidiendo en la sociedad, dando a entender que somos una comunidad diversa. Y comprender, muy importante, que la lengua de señas colombiana es suficiente para comunicarnos. Maravilloso, maravilloso todo este proceso. Ya para ir finalizando esta sección en el tintero, ¿cómo creen que los saberes de las comunidades sordas pueden enriquecer a la Universidad de Antioquia y en general la educación superior? La Universidad de Antioquia ha sido reconocida por sus procesos de inclusión. Sin embargo, antes de que las comunidades sordas ingresaran a la universidad, no podíamos ver a la universidad precisamente incluyente, pero cuando logramos y hacemos este hito histórico del ingreso de las comunidades sordas, podemos decir, es la Universidad de Antioquia una universidad pública incluyente. Hoy, cuando hablamos de comunidades sordas que pueden hacer parte de la educación superior, podemos dar cuenta de que la lengua de señas también está en los espacios académicos, culturales, sociales, y esto nos permite comprender que en definitiva estamos en un espacio académico donde todos somos iguales, y esto es mucho más impactante. No sé, Anderson, si quiere agregar algo más. Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Geraldine. Creo que hoy nos sentimos orgullosos de nuestra alma mater, porque era un sueño que teníamos hace muchísimos años, incluso desde la construcción de la Universidad de Antioquia, desde hace más de 200 años, soñábamos con que pudiéramos ingresar a la universidad pública y hoy podemos decir que hay 4 personas sordas, es decir, la universidad asumió el compromiso de generar transformaciones sociales, de investigar, de dar cuenta de las particularidades y la identidad y las epistemes de nuestras comunidades sordas, donde podemos reflexionar, argumentar a partir de nuestra lengua de señas. Y por eso hoy hablamos de la UDA señante, la UDA en señas, donde esperamos que en un futuro
podamos tener un discurso académico a través de nuestra lengua de señas que también se apropie de estos espacios. Sí, yo quiero agregar algo allí y es que, ay, qué pena, se me olvidó. Sí, podríamos decir que ya tenemos una Universidad de Antioquia señante que posibilita la construcción social de las comunidades sordas en distintos espacios. Digamos que antes, pues no es en aras de criticar a la universidad, porque también sabemos que ha sido un proceso, un gran trabajo, pero hoy hablamos de comunidades sordas que han ingresado a estos espacios. Sí, además de ello, hace mucho tiempo la comunidad sorda ya había insistido en distintos contextos para poder ingresar, porque estaban muy interesados en participar de espacios universitarios y ha sido un trabajo arduo y ya hoy lo podemos lograr. Anderson dice, sí, yo creo que es una historia hermosa. Geraldine, sí, creo que nos llena de emotividad. Muchas gracias a nuestros invitados por participar en nuestro programa de Horizontes y por hablar un poco sobre la historia de la lengua de señas en Colombia y su importancia para sanar las marcas de la violencia en esta sociedad. Agradecemos también a nuestros intérpretes, a Natalia y a María, por acompañarnos y tienen siempre los micrófonos de Horizontes abiertos para que puedan aquí hablar cuando deseen. No sé si quieran decir algunas palabras de cierre a nuestro público de Horizontes. Bueno, ¿qué puedo decirles? Y es que si ustedes están interesados en aprender la lengua de señas, en conocer nuestra comunidad, nuestra cultura y cambiar esos pensamientos, esos paradigmas que históricamente nos han implantado, pues bienvenidos a la UdeA en Señas.